Dice, en él también vosotros, habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted oye el evangelio, usted se arrepiente y usted pone su confianza en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo murió por sus pecados y que resucitó. Ese es el evangelio. De repente anda la gente por ahí, ¿qué es el evangelio? Pues no sé, pero es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que Cristo ya pagó por sus pecados y que su resurrección es el sello de aprobación del Padre. De tal manera que podemos proclamar a la gente y decirle, hey, en Cristo hay salvación. Si tú te arrepientes, si tú entregas tu vida a Jesús, si tú pones tu confianza en Él, hay salvación. Eso es lo que dice la Escritura. No es la salvación en una congregación o en una iglesia o en una denominación. De repente escucho, testigos de Jehová dicen, no, solo en Watchtower Society es la salvación. Catolicismo, no hay salvación fuera del catolicismo. Mormones, tienes que leer el libro de Mormón, no hay salvación fuera del mormón. El adventismo, tienes que guardar la ley. No, señores, la salvación se encuentra no en una organización, sino en una persona, en Jesucristo. No en la iglesia bautista, es en Jesucristo. La salvación no se encuentra en la iglesia, la salvación se encuentra en una persona, la persona de Cristo. Él es Dios y Él puede perdonar tus pecados, salvar tu alma. Eso es el mensaje del evangelio. Entonces, de tal manera que cuando tú vienes al conocimiento de Cristo, entonces ahora el Espíritu Santo viene y llena tu vida. Mire 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Primero Pedro capítulo 1, verso 2. ¿Quién lo tiene para leerlo? Dice, elegidos según la presciencia del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mire, es maravilloso. Si usted puede entender este pasaje, usted puede entender por qué usted es salvo y cómo actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un evento que se llama salvación. El Padre te elige, el Hijo te compra y el Espíritu Santo te habita. ¿Lo ven o no lo ven? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Cristo. Esa es la obra de la redención. El Padre te elige en Cristo. Ahí están discutiendo de que si la elección y de que si no fuiste elegido y que la predestinación, te elige en Cristo. Tú acudes a Cristo, eres salvo. Tú no acudes a Cristo, no eres salvo. No importa si eres buen bautista, no importa si te sabes toda la Biblia, no importa si tú nunca le hiciste mal a nadie, no importa si tú eres hijo de un rey, no importa. Si tú no tienes a Cristo, eres perdido. Estás condenado. Por eso Jesús lo dice en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Note, ese es un evento que quedó en el pasado. O sea, su pecado le ha condenado. Lo que puede cambiar es su estado de ser condenado a ser salvo cuando usted viene a Cristo. Eso es el evangelio. Amén. Y cuando esto ocurre, el Espíritu Santo viene y lo mora a usted. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 3, 16. Pónganse abusados para encontrarlo rápido porque los huercos les van a ganar en el esgrima, ¿eh? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? ¿Así dice? ¿Cómo dice? En el 6:19 dice os anhela celosamente. Ahora cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ahora el Espíritu mora, habita permanentemente. Por eso es que después de que entregamos nuestra vida a Cristo, empiezan a surgir muchos cambios en nosotros. No es la religión,
No es el pastor, no son los hermanos, no es la esposa, no es el esposo, es el Espíritu Santo. Aquí vemos varios que venimos de un mundo bastante malito, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos no nada más traemos la cara. Esa es la parte de la herramienta. Y hacíamos lo que nos pegaba la gana y nos íbamos tranquilamente para la casa y hasta nos jactábamos y hasta nos sentíamos bien, ¿sí o no? Ahora, usted se entregó a Cristo, se enojó con la esposa y no puede dormir, está enojado con la esposa. Se enojó con el amigo, con el vecino, y ahí está el Espíritu Santo. Hey, ve, arregla cuentas. Y ándale. Ay, pero si antes yo no sentía eso. Sí, porque antes no tenías el Espíritu Santo. Y ahora lo tienes. Por eso se llama la época del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el reto? Es andar en el Espíritu. La iglesia creció en el Espíritu. Para el primer siglo, algunos están ahí discutiendo que es que todas las iglesias protestantes, primero voy a explicarles, no todas las iglesias no católicas son protestantes. El protestantismo, vamos a explicarlo un poquito más adelante, sale del catolicismo en el siglo XV, pero el catolicismo se establece en el siglo III, en el año 303 a 323 se establece el catolicismo, pero antes de eso a la iglesia le llamaban cristianos, Hechos 11:26. Le llamaban los del camino, les llamaban los nazarenos, así se les llamaba. Pero eran personas que se les identificaba por su conducta. Ellos no decían, somos, es más, ni siquiera tenían lugares específicos para reunirse. Se iban reuniendo en tumbas, en catacumbas, en lugares escondidos. Ni siquiera tenían un logotipo que dijera, iglesia fulana de tal, no tenían eso. Sino que la gente los identificaba y decía, mira, ¿ves ese chaparrito que va ahí? Sí, ese hombre Miguel, el esposo de Katy, ¿lo ves? Ese es un cristiano. Mira cómo habla, mira cómo piensa, mira cómo se conduce. Es hasta tonto, hace negocios honestamente. Así es como la gente identificaba a los cristianos. Hoy en día tenemos que ponernos una camiseta que diga Maranata, Cristo vive, gloria a Dios, para que la gente nos pueda identificar. Qué triste, qué pena. Qué pena. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Hola, ¿están despiertos? ¿Ya los dormí? Are you sleeping? Are you sleeping? No, no. Eso me lo aprendí en la escuela de inglés, allá como en la primaria, en la secundaria. ¿Cómo es que la iglesia creció? ¿Cómo es que la iglesia tuvo este impacto tan fuerte que la gente cuando voltea, allá miren Hechos 11:26, por favor. Hechos 11:26. ¿Lo tiene? Quiero señalar algunos detalles en ese versículo. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a muchos. Dice, y a los discípulos se les llamó. Ahora ponga atención. ¿Qué palabras están conectadas con el efecto de que la gente llamara cristianos a los discípulos? ¿Qué palabra es el puente? ¿Qué? Hay un verbo ahí. ¿Cuál es, Melida? Se congregaron y enseñaron. Se congregaron y enseñaron. Muchos dicen, yo no necesito congregarme en una iglesia para yo crecer. Yo no necesito una iglesia. Pues es que no ha leído Juan 17. Juan 17 dice que todos sean uno. El Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero luego al final dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Los hermanos son juntos y revueltos. ¿Sí? Estábamos en casa el viernes y era un relajo. Llegó un momento que era un relajo, ¿no? Y alguien dice, ay, ¿cómo son de relajientos los hermanos? Pues qué bueno.
Hay momento para todo. No voy a permitir un relajo en la iglesia, pero estamos en una reunión donde podemos gozarnos. Donde podemos reír, donde podemos disfrutar. Para eso es esa reunión. ¿Quién dijo que las reuniones entre cristianos deben ser así solemnes? Así porque no, pues mejor no voy. A ver, alguien trae espejo, ¿no? A ver, nadie mueva su cara, voltea a ver a su prójimo, voltea a ver a su prójimo, voltea a ver a su prójimo. No mueva su cara, no la mueva, no se tranza. Ya, ahora sí ya voltearon. Pero están así. Mira así. Hasta bonito se mira, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es la segunda característica del fruto del Espíritu Santo? La segunda característica, y alguien dice, ¿por qué la segunda? Porque la primera es el amor. Cuando los griegos mencionaban primero, era lo primero. Entonces, más el fruto del Espíritu es, ¿y el segundo? ¿Y cómo es el gozo? ¿Cómo es el gozo? De por sí tenemos cara de sargento mal pagados, ¿verdad? ¿Sí o no? El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿A usted está en el gozo? Sí. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Luego las del coro están cantando. Comuniquen, sonrían, disfruten, gocen. Si se equivocaron, ni modo, gocen, están alabando al Señor, regocíjense, disfrútenlo. ¿Tienes problemas? Disfrútalos. ¿A poco se pueden disfrutar los problemas? Pregúntale a Pablo y Silas. Están metidos con los pies y las manos en el cepo, azotados, en la prisión más oscura, más húmeda, más fría. ¿Y qué están haciendo? Están disfrutándolo. Nos dice que estaban cantando al Señor. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es un hijo de Dios. Uno sabe que en medio de cualquier situación, eso hace el Espíritu Santo, en medio de cualquier situación, el Señor está presente y puedo gozarme en Él. No me gozo de lo que está pasando, pero me gozo cuando se va a resolver por el poder de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Tembló. Y se cayeron las cadenas. Y se abrieron las puertas. Eso es lo que pasa. Si tú no aprendes a gozarte en medio de los problemas, tú no entiendes la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es dar consuelo. Es el paracletos. Es el que viene para ayudar. Esa es la diferencia entre el que no conoce a Cristo y el que sí conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo anda pensando cómo se mata, cómo resuelve, anda haciendo las cosas al revés. El que conoce del Señor dice, no sé cuánto tiempo, dijo alguien como lo comentó Diego ahorita, es un aprendizaje. 2 pastores que estaban con cáncer en los huesos en un hospital. Estaban juntos en la misma habitación. Los tenían que prender en sábanas para que no tuvieran tanto dolor. Y le dice un pastor al otro, hermano, ¿qué te parece si cantamos un himno? Y dice el otro, dice, ¿cuál himno, brother? Pues yo canto el primer capítulo de Job y tú cantas el segundo. O sea, en medio de los problemas más grandes podemos confiar y depender de Dios. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice, y se congregaron ahí todo un año, dice, y enseñaron, porque esto es algo que tenemos que aprender, esto es algo que se va a aprender, el vivir en el Espíritu es algo que tenemos que aprender, y ¿sabe qué se necesita para aprender? Se necesita práctica y tiempo. Ya les he hecho este ejercicio que es hasta tonto, pero vamos a hacerlo otra vez, total, no se cobra. ¿Usted tiene sus manos aquí? Ok, póngalas como habitualmente las pone. Póngalas como habitualmente las pone. Póngalas como habitualmente las pone. ¿Cuántos ponen habitualmente el dedo pulgar derecho encima del dedo pulgar izquierdo? Levanta la mano. Todos los demás están al revés, entonces. ¿Sí? Ok, ahora vamos a hacerlo al revés.
Ahora vamos a hacerlo que quede el pulgar. Por ejemplo, si usted tiene el pulgar derecho ahorita encima del izquierdo, ahora que quede el pulgar izquierdo sobre el derecho. Si usted lo tenía, pues es invertido. ¿Lo tiene? Ahora vamos a hacerlo. Hágalo. ¿Cómo se siente? Oh, caray. Ahora, hagámoslo rápido. ¡El otro! Ahora, rápido el otro. Ay, me torcí el dedo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué necesito para que la próxima vez mi dedo izquierdo quede arriba? Necesito continuar practicándolo, practicándolo, practicándolo. Así es el carácter, así es la forma de ver la vida. Hablamos del amor de Dios y hablamos de la misericordia y nos es muy difícil ponerlo en práctica. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Entre más te tardes en aprenderlo, más tiempo de práctica te va a dar el Señor. No soy yo. O sea, no pasas una prueba, te van a poner otra. Mélida, si yo no paso un examen en tu clase, ¿qué me vas a hacer? Más trabajo, y más prueba, y más trabajo, y más quizzes, hasta que pase el examen, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nos extrañamos cuando Dios hace lo mismo? Hay algo en tu carácter que necesitas trabajar, pues Dios te va a dar por ahí. Algunos dicen, yo le pido al Señor que me dé paciencia. No sabes lo que estás pidiendo, papá. No sabes lo que estás pidiendo. La paciencia se ejercita. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a meter en la prueba, órale. Porque la prueba produce paciencia. A ver, sigan pidiendo paciencia. Mejor aprendan de las pruebas, aprendan de los problemas. ¿Por qué estoy en este problema? ¿Por qué me metí en esta situación? Señor, enséñame. ¿Cómo es que me metí en esta situación? ¿Estás casado? ¿No escuchaste un mensaje de la Biblia? El que se case añade aflicción. No te lo entendiste. Y ahora estás allí. Ahora aguántala. Y apréndelo. Bismarck. Dile no a esa persona. Mami, 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 ¿qué es una novia? Es una araña muy venenosa. Corre de ella cuando le mires. Así le está diciendo Ramoncita a sus dos cachorros. A ver. O sea, estás en un problema. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Se congregaron y enseñaron. Número 1, necesitamos congregarnos. Número 2, necesitamos ser enseñados. Pero tú tienes que reconocer que necesitas ser enseñado. Alguien me preguntó a mí por qué yo fui predicador muy temprano. Yo no me perdí un solo curso que yo tenía oportunidad. Y en ese tiempo me acuerdo que los cursos que se daban, Luis, no sé si los has visto, los cursos de Emaús, unos libritos que eran puros cursos. Y pues yo los cursos de la Biblia dice de J. Vernon McGee, yo los mandaba a traer y yo era autodidáctico, y preparándome, y curso que ve en la iglesia, curso que tomaba, y enseñanza que había, curso, y yo he ido a congresos que no tienen idea. Cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta sacrificio, cuesta esfuerzo, cuesta dejar cosas, sí. Ahorita mismo sigo en la universidad. Yo soy un aprendiz y seré un aprendiz toda mi vida. De repente alguien me dice, ¿por qué usted sigue si usted ya sabe tanto? Le digo, no hombre, cada vez que sé algo me doy cuenta que desconozco un montón. Hermano Jorge Rodríguez, él me dio una frase que se la robé y me la quedé. Él ya está con el Señor, ya no me puede reclamar. Dice, entre más conozco, más sé cuánto ignoro. Así es que cada vez que tú te sepas algo más, no te envanezcas. Mira lo inútil, lo incapaz y lo finito que eres. Amén. Entonces el Espíritu Santo quiere enseñarte. Mire, dice, y se congregaron y todo el año, y dice, y a los discípulos, las gentes, después que los enseñaron, porque se congregaban, eran enseñados, dice, la gente dijo, wow, ¿ya viste a Valentín? ¿Te acuerdas cuando andaba como palma? Yo no me imagino a Valentín borracho. Imagínese el trancazo que se daba cada vez que se caía.
Pues ¿cómo no va a doler? Mira el tamaño de este hombre. Yo nunca me emborraché, bendito sea el Señor. Pero si yo me hubiera caído no me hubiera dolido tanto como, no me hubiera dolido tanto como a él. A él ahí el trancazo era en serio. No, pues aquí cortito. ¿Sí? Y de repente, oye, ¿ya no toma? No, en serio, no toma. Oye, Valentín, ¿ya no tomas? Ahora te hiciste tacaño, no. ¿No te gusta? Sí. ¿No puedes? Sí. ¿No tienes dinero? Sí. ¿No puedes comprarlo? Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque amo a Dios y quiero caminar con el Señor. Y algunos dicen, no, es que el pastor se enoja si tomo. Qué sinvergüenzas, qué hipócritas. Sí, ¿qué culpa tengo? ¿No les dije, yo les dije lo que le hizo una hermana una vez cuando la visité? No es de aquí, para que, ¿quién será? ¿Quién será? Fue hace ya mis inicios como pastor. Llego y voy llegando y yo tengo la nariz y los ojos bien rápidos y las orejas, cuidado. Y luego el cigarro es bien chismoso, ¿sí? Por eso inventaron hasta un perfume olor a cigarro, ¿sabían ustedes? Lo inventaron y lo inventaron los cubanos por el habano. Inventaron inventaron un perfume que huele puro, entonces se la quitan la barra con eso, pero mi nariz es, no, peor que ¿cómo llaman eso? Ese que, ¿cómo que zorrillo, hermana? ¿Qué pasó, hermana? Oye, Miguel, pon orden ahí, por favor. ¿Cómo que zorrillo? Y llego y volteo y allá apuntaba el hermano Juan. La estela de humo. Me va. Y el hermano más viéndome. Estaba el cigarro tirado y lo agarro. Nuevecito, dije, qué desperdicio. ¿Sí? Y le veo, ¿qué usan las mujeres? El billet, ¿no? Digo, hermana, pues acábeselo. Es suyo, ¿por qué lo tira? El problema no es conmigo, hermana. El problema no es conmigo. El problema es con su cuerpo. El problema es con Dios. El problema no es conmigo. Quien va a desgraciar su vida es usted, no yo. Quien va a tener el cáncer pulmonar va a ser usted. Quien va a tener el enfisema pulmonar va a ser usted. El Señor se lo quiere evitar, pero si usted quiere, tenga, acábeselo, hermana. Nomás no me lo eche encima, ¿verdad? Ella lo agarra y lo apaga y lo pisa y lo deshace. Después me diría que ese día también deshizo toda la caja, el paquete que tenía de cigarros. Y desde ese día dice la hermana María Felicidad, dijo, hermano, no volvió a fumar. Le agradezco. Entiéndanlo. Si tú sabes y no practicas, escuche lo que voy a decir, escúchelo bien, eres un hipócrita. ¿Se oye feo? Ok, deje de hacerlo. Ahora, lo que usted no sabe y lo practica, bueno, es un ignorante, va a corregirse. Pero si usted lo sabe y lo practica, entonces usted se convierte en un hipócrita. ¿Qué tiene que hacer? Corríjalo. Porque uno dice, no, entonces ya no voy a la iglesia. No, corríjase. Porque esa es la primera cosa que hacemos. Ya no voy a ir a la iglesia para no ser un hipócrita. Bueno, va a ser un hipócrita perdido allá afuera. Pero sigue siendo un hipócrita. Porque lo sabes y no lo haces. ¿Yes or no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Gracias, Marisela. Ok. Ahora, la iglesia crecía en 4 ejes principales. Número 1, la iglesia crecía en la doctrina de los apóstoles. Eso tenía que ver con la enseñanza. Eso lo vimos la semana pasada. La doctrina de los apóstoles. En 1 Timoteo capítulo 1, creo que ahí nos quedamos, 1 Timoteo 1 capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado, dice, ten cuidado de ti mismo. 1 Timoteo 1:10 dice, 1:10, versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente,
Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y mire, dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dice Pablo, para que todo lo que se oponga con la sana doctrina. ¿Qué significa sana doctrina? Todo aquello que se aleja de la Escritura. Hoy en día tenemos un problema muy serio en la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general. Tenemos emociones y tenemos conceptos y tenemos sentimientos y tenemos experiencias por encima de la palabra. Es que yo sentí, pastor, entonces así debe ser. No, señor. Los sentimientos, las emociones, las experiencias tienen que estar sujetas a la palabra. La preeminencia de la palabra es lo que mantiene la sana doctrina. Mire por favor en el libro de los Hechos, capítulo 20, por favor. En Hechos, capítulo 20. Versículo 25 en adelante. Ponga atención, por favor. Quizás esta sea una de las clases más importantes para su crecimiento espiritual. ¿Lo tiene? El verso 25 dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo los protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño, ¿en que quién? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, es decir, para alimentar, para edificar, es lo que significa apacentar. Apacentar es la acción del pastor de llevar al rebaño donde hay los mejores pastos, eso es apacentar, para que se puedan alimentar de una manera correcta. Dice, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire verso 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire cómo Pablo proféticamente está hablando lo que ocurriría en el segundo y tercer siglo de la iglesia. Entrarían personas con ideas completamente antagónicas a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Escrituras, a la sana doctrina. Ahora, dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, estén alertas, estén abusados. Dirían hoy en día, pónganse las pilas. Estén atentos. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, 3 años, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire esto, está hablándole a los líderes de las iglesias, está hablando a los pastores, versículo 28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Quien llama a los pastorados es el Espíritu Santo. Los pastores podemos ver características y podemos irnos empujando. Pero quien tiene que tener el llamado en su interior es el Espíritu Santo. Tener una necesidad. Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. O sea, es una necesidad impuesta. Yo comencé a predicar a los 18 años. Y tomé el primer pastorado a los 23. Pero era un celo en mi corazón. Había un celo en mi corazón por predicar. ¿Me estoy explicando? Y ya lo que viene después es el llamamiento y luego me avientan al ruedo como pastor a los 23 años. Y de los 23 años hasta los 55. Aquí llevo 32 ya. Pero note esto, es bien importante entenderlo. Dice, es el Espíritu Santo. Pero dice, a ellos está hablándole. Mira el versículo, vamos ahora al versículo número 31. Dice, por tanto, velen.
Acuérdense que por 3 años y de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, aquellos pastores habían sido enseñados por Pablo, directamente por Pablo. Así es como se fue generando lo que hoy conocemos como el canon de las Escrituras, que se establece en el Concilio de Jamnia por primera vez. Muchos dicen, no, es que el catolicismo dio la Biblia. No, eso no es cierto. Es en el Concilio de Jamnia donde se establece por los judíos. Es el Concilio Judío de Jamnia. Porque todas esas gentes que habían sido enseñadas, que habían sido entrenadas por los apóstoles, que vivían mientras los apóstoles vivían, después cuando mueren, son los encargados de dar la tradición oral e ir identificando las cartas que escribían los apóstoles. Esa es la forma como se hace el canon de la Biblia. Ya para el año 325 ya había un canon, había una regla. Y se reconocían los 39 capítulos de la Biblia que se mencionan en el Antiguo Testamento y los 27. El conflicto que hay entre el catolicismo y la iglesia cristiana es los 7, 8 libros que hay que se conocen y que ellos mismos llaman como deuterocanónicos, que se agregan después del canon. No es que la iglesia los quitó, es que los agregaron después del canon. Jesús nunca mencionó ningún libro del deuterocanónico. Tampoco en la Biblia se menciona ningún libro adicional. Todos están de acuerdo que los 27 libros del Nuevo Testamento, católicos y no católicos, reconocen que es el Nuevo Testamento canónico. Donde hay conflicto es en el Antiguo Testamento. Y la razón por la cual no se aceptaron los libros deuterocanónicos es porque, por ejemplo, Macabeos dice que el suicidio está bien. El pastor de Hermas dice que Cristo, cuando era niño, mató a un niño y le dio vida para subsanar la cosa. O sea, cosas como esas que están mencionando. Y por eso no se reconocen como parte del canon. Tienen un valor histórico, Por ejemplo, el primer libro y segundo de Macabeos habla de la guerra en Masada, la guerra contra Antíoco Epífanes. Ahí hay, o sea, históricamente tienen un valor, pero en cuanto a doctrina, no. Es de lo que estaba hablando Pablo. Tengan cuidado. Se van a levantar personas. Va a haber un problema doctrinal. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo se iba a resolver? Versículo 32. ¿Lo tiene? Ese sí quiero que lo lean conmigo. Quiero que lo lean todos. Angie, ¿cómo estás? How are you? ¿Cómo te has portado? Es todo. Eres de las mías. Ya está. Ok. 32. ¿Lo tiene? Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿ya qué? Ya la palabra de su gracia. Otra vez, ¿a qué? A la palabra de su gracia. Otra vez, a la palabra de su gracia. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, ¿de qué doctrina estaba hablando Pablo? ¿Cómo se iba? Era la doctrina de la palabra. Todo lo que Dios tenía que decir ya está dicho en la palabra, en la Biblia. Yo no necesito a nadie que venga a decirme, hey, I have a new revelation. Tengo una nueva revelación. No necesito eso. Apocalipsis capítulo 22 dice que la profecía fue sellada. A cualquiera que le quita o que le pone, está bajo pena de maldición. Entonces yo tengo que volver a la palabra. Entonces todo lo que tengo que escuchar, lo escucho a la vez de la palabra. No es que aquí dice, es que esta es la tradición. No, la tradición, a un ladito. Es lo que la Biblia dice, punto. Es ahí donde está el problema. La Biblia es contundente. Todo lo que Dios quiso decir, lo dijo, y está a la iglesia está en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesús están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí están todas las enseñanzas de Jesús y las prácticas que Jesús hizo. Las enseñanzas de los apóstoles, el libro de los Hechos. Y todo lo que ellos enseñaron. Y luego tenemos el pensamiento y la teología de Pablo a través de sus 3 epístolas. Y luego tenemos el pensamiento y teología de Pedro a través de sus 2 epístolas. Y tenemos el pensamiento y la teología de Juan a través de su evangelio y a través de sus 3 cartas. Y tenemos la teología de Bernabé a través de Hebreos. Y tenemos la teología de Santiago a través de Santiago. Y de Judas a través de Judas. O sea, tenemos toda la información que necesitamos.
Lo que necesito saber acerca de la salvación está en Romanos. Si yo quiero saber cómo el gnosticismo está equivocado, leo el libro de Colosenses. Quiero conocer la ley contra el cristianismo, leo el libro de Gálatas. Quiero saber sobre la segunda venida de Cristo, primera y segunda Tesalonicenses. El aspecto ministerial del pastorado, primera y segunda Timoteo, Tito. La relación que había en la esclavitud que se permitía en aquellos tiempos, Filemón. O sea, para cada pregunta que yo tenga, tengo una respuesta en la Escritura. Y mire, yo tengo, por la gracia del Señor, casi 40 años de caminar con el Señor. Y hasta ahorita, no ha habido una pregunta que no encuentre la respuesta en la palabra de Dios, hasta el día de hoy. Y mire que yo he sido un preguntón de cepa. Ya mi pobre pastor lo traía soleado. Yo creo que el día que me ordenaron pastor, el primero que pegó un brinco fue el pastor que me estaba formando. Ya, gracias Dios que me lo quitaste de encima. Por eso yo no pierdo la paciencia con aquellos que siempre me agarran y están preguntando y preguntan. Yo no tengo problema con ellos. No, porque los veo y digo, no, ni de chiste se parecen a mí. ¿Han visto esos niños? ¿Y por qué? 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 Bueno, así era yo. ¿Y por qué esto, pastor? No es esto. ¿Y por qué, pastor, esto? ¿Y esto? ¿Y por qué esto, pastor? ¿Y por qué esto, pastor? ¿Y dónde la Biblia dice esto, pastor? ¿Y dónde más? ¿Y cómo? ¿Y esto? Y yo llegaba con mi pastor, llegaba con una lista así. Pastor, no lo entendí aquí. ¿Y por qué esto aquí? Ah, es por esto. ¿Y por qué esto lo otro? Y ya cuando ya nada más me venía, ya el pastor ya me decía, ahí viene Rodrigo. Por eso yo les enseño antes que me pregunten. La doctrina. Miren por favor capítulo 4, versículo 1 de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Mire por qué razón. Mire esto mismo que había estado anunciando en el capítulo número 20 del libro de los Hechos. Lo vuelve a repetir cuando ya Pablo está preso, cuando ya Pablo está para morir. Todavía lo vuelve a decir, capítulo 4, versículo 1, es el Espíritu Santo otra vez confirmando esto. Y esto es muy interesante porque el contexto del pasaje tiene que ver con la divinidad de Jesucristo. En el segundo siglo, el segundo y tercer siglo aparecen herejías como la de Arrio, que decía que Cristo no era Dios. Y esto es muy interesante que el capítulo número 3, versículo 16, termina con un himno que habla de que Cristo es Dios y luego es ligado en el versículo 1 del capítulo 4, es ligado con el Espíritu, dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Es interesante, porque en el siglo III nace el catolicismo y entre una de las prácticas del sacerdocio católico es el celibato. ¿Hacia dónde va Jesús? ¿Hacia dónde va Pablo? ¿Hacia dónde va el Espíritu Santo? Se va enseñando. Capítulo número 6, versículo número 3, Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es esa doctrina conforme a la piedad? Versículo 16, capítulo 3. Vea el contexto, el versículo 16 del capítulo 3. ¿Lo tiene? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Siempre que me encuentro un testigo de Jehová y discutimos el tema de la deidad de Cristo, le digo, explícame capítulo 3, verso 16 de 1 Timoteo. Explícamelo, por favor. No hay manera de evadir ese texto. El griego dice teos, oikonomeo, Dios fue manifestado.
Dice, en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Jesucristo. ¿Quién fue justificado por el Espíritu? Mateo capítulo 3. Dice, el Espíritu Santo vino como paloma. ¿Sí o no? Visto de los ángeles. Dice que cuando estaba orando, dice que los ángeles le servían. Predicando a los gentiles. ¿A quién predicamos nosotros? ¿A Pablo? ¿A Pedro? ¿A quién predicamos? A Cristo. Versículo número, creído en el mundo. ¿A quién hay que creer para ser salvo? A Cristo. Recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Cristo. Entonces, ¿quién es? Dios manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Esa es la doctrina de la cual está hablando el capítulo 6, versículo 3, de acuerdo al contexto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No solamente tenían que estar observando que hablaran de la persona de Cristo, sino de las enseñanzas de Cristo, y que cuidaran de no hacer la iglesia una empresa. Me dice un amigo, está yendo y dice, ¿sabes qué? Yo tengo una pregunta que hacerte. Ha venido un hermano a darnos unas conferencias sobre liderazgo y nos está hablando de que la iglesia es una empresa. Y entonces dice que deberíamos de poner un negocio que para hacer esto y que para... Yo no quisiera decírtelo, pero apártate de ahí. Ten cuidado. La iglesia no es una empresa. La iglesia es el brazo de Dios para alcanzar a los perdidos y edificar a la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. Así funciona la iglesia. Hoy tenemos a muchas personas que enseñan autosuperación en la iglesia, metafísica en la iglesia, porque conocen lo que la Biblia enseña. Uno tiene que estar atento. Amén. Hola. Romanos capítulo 16, versículo 17. Voy a dar tiempo ahorita, si tiene alguna pregunta, voy a darle tiempo. ¿Lo tiene? Mire, otra observación que hace el Espíritu Santo a través de Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? Entró en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo está enfatizando la doctrina. La iglesia crece en la doctrina. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Efesios capítulo 4, versículo 14. Debemos tener cuidado porque de repente todo lo que escuchamos lo queremos adoptar. Todo lo que escuchamos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hoy en día hay muchos libros, hay muchas escuelas, hay mucha información en el internet. Hoy en día hay mucho en YouTube y nosotros vamos perdiéndonos a veces en eso porque no conocemos la Biblia. Parece correcto, pero no es correcto. Mire, el otro día yo venía de un vuelo de Houston y Víctor Castillo pasó por mí al aeropuerto de Garlingen y cuando venía un hermano que venía diciendo lo siguiente: hermanos, vamos a hacer un punto de oración. Usted tiene un hermano, tiene un familiar que no conoce a Cristo, agarre la foto de ella, tome un vaso de agua, ponga la foto, póngale el vaso de agua arriba, acérquelo a la radio, ponga la mano en el radio y vamos a hacer un contacto de oración y vamos a orar por la conversión de ese hermano. Se oye muy espiritual, ¿verdad? Se oye muy bien, se oye muy bonito, ¿sí o no? Así de golpe se escucha muy bonito.
Se oye muy espiritual. Eso lo hacen también los hechiceros. Y se oye muy espiritual. Es que el agua simboliza, y le damos un simbolismo, el agua simboliza la palabra, y la foto abajo, y esto. Hermanos, es pecado, por favor. Yo tomé el teléfono y le hablé al hermano Cavazo, y dije, hermano, discúlpeme, pero lo que usted está haciendo es una herejía. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Decían antes, no todo lo que brilla es oro. Hay que estar atentos, atentos a la sana doctrina, atentos a eso. Efesios capítulo 4, mire. Efesios 4, 11 hasta el 16. Yo creo que esta es una de las clases más densas, más pesaditas. ¿Por qué? Porque los cristianos somos muy... Es que lo leí en el libro. Mire, hay una iglesia que tuve que hablar con el pastor. ¿Sabe cuál era? Y escuche esto, por favor. ¿Sabes cuál era el material de estudio de la escuela dominical? ¿Alguien sabe? Un libro. El libro, Una vida con propósito, de Rick Warren. Ese era el material de la clase de escuela dominical. Qué burrada es esa, por favor. Escuche bien, mi hermano. Las clases tienen que estar sustentadas en este bendito libro. ¿Lo estoy explicando? ¿Sí o no? Así deben estar sustentadas. No sobre ideas. Me habla un hermano, me dice, hermano, estoy estudiando la Biblia con su libro de Entendiendo el Manual del Fabricante. Digo, yo pensé que iba a encontrar ideas. Dije, no, hermano. Son preguntas acerca de textos bíblicos que usted tiene que estudiar y usted tiene que responder de acuerdo a lo que encontró en la Biblia. Porque ideas cualquiera las tiene. Yo quiero que usted ore al Señor, usted estudie la Biblia, usted aprenda a estudiar la Biblia, aprenda a conocer su Biblia, aprenda a pensar desde la Escritura. Porque leer libros, eso es bien, papita. Mire, ya hay prontuarios de sermones. Tú te vas a la librería y dices, oiga, me da el prontuario de sermones para el 2017 y le dan 365 sermones por $40. Y usted se va bien tranquilamente. ¿Cuál toca hoy? Ah, toca esto. Ya voy a predicar. ¡Wow! ¡Qué predicación! Pero sin fundamento, sin profundidad, sin raíces. Porque lo que va a producir raíces y fundamento lo vas a obtener sobre tus rodillas y sobre el escrutinio de la palabra. Porque repetir lo que dice un libro cualquiera lo hace. Por eso la iglesia va tan desviada en tantos puntos. ¿Lo tiene ya? Más era para agarrar tiempo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y este es uno de los textos más mal interpretados. Aquí están los 5 ministerios de la iglesia. Bueno, aquí él mismo constituyó a unos misioneros, a otros predicadores de la palabra, a otros predicadores del evangelio y a otros pastores maestros para formar la iglesia. Eso es la interpretación. ¿Ya? Porque están preguntando, ¿el pastor, existen apóstoles? Como los 12, no. Para ser uno de los 12 se necesitaba ser testigo ocular del ministerio de Jesús y ser testigo de la muerte y resurrección de Jesús. Y de eso pues ya no hay. A mí cuando alguien, yo soy apóstol, digo, yo también. ¿En serio? Sí, yo soy apóstol también. Y también es usted apóstol. A ver, diga usted, yo soy apóstol. Usted es apóstol. Porque Jesús lo envió a predicar el evangelio de toda criatura, Marcos 16:15, Mateo 28. Dios lo mandó a usted a predicar el evangelio. Usted es un enviado, usted es un apóstol. Pero uno de los 12 no es. O al menos que usted tenga más de 2000 años aquí.
Pues algunos parece, ¿verdad? Pero no. Ok, los ministerios de la iglesia eran dados para perfeccionar. Sí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función pastoral. La función del pastoral es preparar a la iglesia para que haga el trabajo que tiene que hacer. A veces piensan que a veces la iglesia piensa que es el pastor el que tiene que hacerlo. No, es la iglesia quien tiene que hacerlo, no el pastor. El pastor entrena, el pastor enseña. ¿Sí? Ahora mire, siga, versículo número 13. Primero, que se preparen para el ministerio. Segundo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tiene el segundo propósito. La persona debe ser llevada a la medida de Jesucristo. Pablo lo diría más adelante en Gálatas 4, cuando él dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El propósito pastoral debe de ser que la iglesia se vaya conformando cada día a Cristo. Que su carácter se vaya pareciendo al de Cristo. Que las respuestas ante las crisis y las frustraciones sean las de un cristiano, no las de un mundano. A veces nos es muy difícil, a mí me es muy difícil controlar mi carácter. ¿Alguien tiene ese problema? Uno tiene que aprender. Por lo menos ya sabes dónde está el problema. Aléjate de los agentes que te provocan así. Aléjate. Para que ya no, mire versículo 14, para que ya no seamos, para que ya no seamos, a ver, todos juntos, para que ya no seamos niños. O sea, el propósito que el pastor debe tener es llevar a la iglesia a una estatura de madurez y que dejen de ser niños. ¿Cómo es un niño? Necio, berrinchudo, terco. ¿Y a poco no es cierto? A veces me da mucha risa porque todo llega a nosotros. Ay, si el pastor dijo esto, como que sí que, es un niño, digo, no hagas caso. Un adulto va y piensa y dice, oye, sí tenía razón. ¿Han visto ustedes lo que piensa el hijo del padre en las etapas? Y ya cuando es viejo dice, oye, ¿cuánta razón tenía el viejo? Tenía una mente privilegiada. Pero pues ya el viejo ya está hecho polvo en el ataúd. ¿Sabe por qué llegó a ese punto? Porque ya maduró. Usted se va a encontrar que ha madurado cuando escucha una crítica, la atiende, la corrige y entonces usted llegó al grado de madurez. Si usted es un terco, usted es un niño. Y no estoy enojado, estoy tranquilo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Creo que es un niño fluctuante, ¿verdad? ¿Qué es un niño fluctuante? Una persona fluctuante es la que es una hoy y otra mañana. Y mañana es otra. Y pasado mañana es otra. Eso causa úlceras. Ese es el problema con los adolescentes. ¿Sí o no? Apenas estás agarrando la onda y ya cambió a la otra. Y apenas ya cambió a la otra. Y ya cambió a la otra. Dios mío, ¿no? Es como comprarle pantalones a un niño que crece bien rápido, ¿no? Por eso antiguamente, como no había tanto dinero, nos compraban y nos hacían unas bastillotas de tamaño, ¿verdad? Y después nomás iba creciendo, crézcale, papá. Y cuando ya crecían, se los hacían shorts. ¡Vámonos! Resuelto el asunto. Eso es fluctuante. Usted tiene que aprender a ser consistente en sus decisiones. Maduro. Que ayer sea mejor, que hoy sea mejor que ayer y que mañana usted sea mejor que hoy. Eso es crecimiento constante. Pero estamos en un círculo vicioso toda nuestra vida. Y somos infelices toda nuestra vida. Y culpamos a medio mundo, ¿no?
La culpa la tiene mi vieja, la culpa la tiene mi viejo, la culpa la tiene estos huercos, la culpa la tiene el patrón, la culpa la tiene la economía, la culpa la tiene Trump. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué significa? Que yo no soy más importante que tú y que tú no eres más importante que yo, sino que tú y yo somos igualmente importantes y nos necesitamos. Que cada quien tiene una función diferente. Pero todos queremos la misma función. Es que una vez un hombre llegó y le dijo al Señor: Señor, ¿por qué no hiciste hombre, Señor? A la esposa le tocan las cosas más fáciles. Dice que esa noche el Señor le escuchó y al siguiente día amaneció siendo mujer. Se levantó y dijo: caray. Y entonces la esposa dice: yo me voy memorando el desayuno, que ya me voy al trabajo. Y los niños y esto y lo otro y todo, y trabajo y todo. Y luego en la noche le habla al esposo: mi amor, prepárate porque vamos a ir a una cena romántica y quiero estar contigo. Después de toda la friega que había tenido en la mañana, de limpiar, de barrer, de trapear, de poner la lavadora, de poner la secadora, de lavar los pañales, de lavar la ropa, de hacer de comer, de lavar trastes, limpiar la mesa, darle de comer a los animales, y no estoy hablando de los niños, estamos hablando de los animales. Entonces, todo eso, y toda la noche tener que estar guapa para el marido. Pasó lo que tenía que pasar. Y al siguiente en la mañana dijo: Señor, pues yo no quiero ser mujer. Yo no quiero ser mujer. Dijo: hay un problema, dijo, que está embarazado. Usa la cabeza, hermano. No seas niño. ¿Se puede? Ay, Dios mío. ¿Por qué lo estáis sufriendo, Señor? No se puede despertar. Dale gracias a Dios, te aseguro que es mejor. Que ya no seamos niños. O sea, cada uno de nosotros todos queremos lo que los demás tienen. Tú tienes un don, dale gracias a Dios y ejercítalo. ¿Qué haces dudando y peleándote con el que no tiene el don o que tiene un don semejante al tuyo? ¿Qué haces compitiendo con él? Yo tengo una ventaja en mi vida. Yo no compito con nadie, yo compito conmigo. Que si el otro pastor es este, que si el otro pastor tiene aquel, que si el otro pastor, a mí qué me importa. Yo soy responsable de lo que yo tengo. A veces digo: Señor, tengo tantas cosas, bueno, me quitas unas poquitas. Estaba el otro día predicando y se me acerca hermano Randall Bercelita. Oye, predicas bien. Digo: pues gracias. Bueno, pues después de 20, 30 años, pues algo tengo que haber aprendido, ¿no? Después me mira dando una conferencia a varones. ¿También das conferencias? Sí, doy conferencias. Y luego llego a otra iglesia y me encuentro cantando en una campaña evangelista. ¿También cantas? Sí, también canto. Y luego un día, ¿quiénes fueron al crucero del amor? Dice, me habla cuando después de que llegaron, dice: oye, ¿también eres consejero matrimonial? Sí. Y un día estábamos en una reunión y está él, iba a predicar, y digo: oiga, después que el músico no llegó, le digo: ahí traigo mi guitarra y me voy. ¿También tocas? Le digo: sí, también toco. Justo eres un estuche de monerías. Digo: así, ¿qué quieres de mí? Así me hizo el Señor, ¿qué puedo hacer? Yo quisiera tener uno nada más uno.
nomás un don. El don de la enseñanza. Con ese quiero, con ese me quedo. El Señor dijo, no. Ahora usted toca, usted canta, usted da conferencias, usted da consejerías. Ahora usted aguanta. Y yo dije, bueno, ok, está bueno. Maestro de instituto. Apologeta. A veces digo, no, ya no más. Y otros peleándose porque ¿por qué el otro tiene y yo quiero más? Dele gracias a Dios por lo que Dios le dijo. Eso sí, póngase a chambear. El don que usted tenga, el talento que usted tenga no es para usted, es para que bendiga la iglesia. Para eso es, no es para usted. Eso es la doctrina de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 9, ya estamos casi por terminar. Hebreos capítulo 13, y se ve que ya me dio hambre. Es interesante el versículo 7, que es un texto que casi nunca yo repito, pero se los voy a repetir. No se preocupen, no les voy a decir el 17, pero el 7 sí. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Cuando usted vea a un pastor, usted examine su conducta e imite su fe. No siga sus errores, siga sus aciertos. Se lo digo, yo he visto a mis pastores, yo los he visto caer. Tuve el privilegio de poder levantar a 2 de ellos. Los seres humanos no somos perfectos, yo no soy perfecto. Por eso he puesto los ojos en Jesús. Pero reconozco el trabajo de esos pastores. Amén. Dice versículo número 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es decir, mire qué interesante lo dice el escritor. Dice, no se conformen con snacks. Hoy en día queremos mensajes que nos acomoden a nosotros, que nos digan qué bonitos somos y que nos hagan, y están llenas las iglesias. Y les predicas la verdad y ¿sabe qué? Yo le digo a usted, aprenda a comer bien. Aprenda a amar la palabra y a sujetarse a la palabra. Y cuando la palabra le habló, corríjase. Y entonces usted crecerá. Amén. Entonces la iglesia crecía ¿dónde? En la doctrina de los apóstoles. La enseñanza. ¿Dónde encontramos la enseñanza de los apóstoles? En el Nuevo Testamento, en las cartas del Nuevo Testamento. Quiero conocer la doctrina, usted debe leer sistemáticamente todos los libros del Nuevo Testamento. Ya les di algunos detalles. Por ahí en el discipulado hay detalles en la lección sobre la Biblia. Sigo insistiendo. Si usted no ha sido discipulado, discipúlese. Y discipulado no es tomar 2, 3 clasecitas, alá y se va. Es sistemático. Una enseñanza sistemática. Jesús enseñó 18 meses sistemáticamente a su pueblo. El apóstol Pablo se quedaba por lo menos 1 año y medio cada vez que levantaba una iglesia y las enseñaba sistemáticamente. Así es que algunos de repente escucho, es que tuvimos una semana de discipulado en la iglesia. En una semana no se discipula, discúlpeme. El discipulado en esta iglesia tiene una duración de 2 años. Y si usted quiere enseñar en la escuela dominical, usted tiene que tomar un curso de 6 meses de pedagogía. Y tiene que tomar otro justo de 6 meses de hermenéutica y homilética. Y después tiene que tomar cursos de liderazgo. 1, 2 y 3. Qué pasó tan chévere, ¿eh? O sea, no nada más es de que, ahí voy, dice la Biblia, no un neófito para que no se envanezca. Si enseñándolos de repente andan bien crecidos. Uy, pastor, qué difícil. Porque tiene una tarea muy importante. Tiene una tarea muy importante. Es la formación, es la edificación de la iglesia. La formación teológica, la formación espiritual. Amén. ¿Alguna pregunta?
Ya concluí. La próxima semana estaremos hablando la comunión unos con otros. Vamos a hablar unas palabras ahí medias difíciles. Hablaremos de koinonía, diaconía, querigma, oikodomía. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver lo que es la comunión unos con otros. Vamos a aprenderlo.